Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Mi querido Hamlet, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Meme. ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Un saludo para toda la audiencia de Al Chile. También muy bien, mi querido Hamlet. Oye, disculpa la tardanza. Primero empezamos con eso. Días complejos. Pero oye, platícame un poquito del plan B. ¿En qué parte estamos? Porque nosotros queríamos una reforma completa, queríamos una reforma constitucional, queríamos algo pesado, algo que realmente cambiara al instituto y solamente tenemos el plan B, pero ese solamente es importante. Entonces, ¿qué pasa con el plan B en este momento? Sí, pues yo te diría que la reforma constitucional tenía tres ejes fundamentales. El primero es austeridad y arrancaba por reducir el presupuesto de los partidos, que para este 2023 se están llevando más de 6,000 millones de pesos a nivel federal. Por supuesto, también con la reducción de estructuras del instituto. El segundo eje era reconfiguración legislativa, o sea, tener órganos más pequeños, Senado de 128 a 96, diputados de 500 a 300, legislaturas locales y cabildos, porque hay cabildos muy grandes, como por ejemplo el de Monterrey, creo que son cerca de 30 integrantes. En mi estado, en Jalisco, los de la zona metropolitana de Guadalajara tienen más de 20 integrantes. Y el tercer eje era la reformulación en la elección de los órganos, o sea, magistrados y consejeros electorales que fueran electos por voto popular. Como muchas de estas cláusulas están establecidas a nivel constitucional, por ejemplo, la fórmula que establece cuánto se le asigna a cada partido político, eso está en la Constitución, pues no se iban a dar un balazo en el pie y entonces la oposición votó en contra de esa reducción. Nos queda entonces el plan B, que puede hacer realidad en cierto alcance las aspiraciones de la reforma constitucional. Y yo ahí rescato tres funciones primordiales o virtudes primordiales. La primera tiene que ver con las acciones afirmativas. Como toda la audiencia sabe, pues la bancada más plural de la Cámara es la de Morena. En este plan B quedan salvaguardados los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Se establecen 25 postulaciones obligatorias por partido, hay 7 partidos nacionales, o sea, 150 candidaturas a nivel nacional, para afromexicanos, integrantes de pueblos originarios o indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual, migrantes, y la nueva es la de jóvenes, entendiendo por esto menores de 30 años, como un legado que estamos dejando a la siguiente generación para que puedan tener espacios de participación y representación en la Cámara. El segundo eje, digamos, de esta reforma del Plan B es incrementar la participación electoral, particularmente de los mexicanos en el exterior. Hasta este momento solo pueden votar con INE y es muy complicado votar desde el exterior, se necesitan muchos trámites, incluso un voto postal que es arcaico, asistir a las representaciones consulares, es muy difícil. Lo que estamos implementando es que los paisanos puedan votar con su matrícula consular. Quien ha vivido en Estados Unidos o vive por allá o tiene familiares para allá, les puede preguntar o puede dar fe de esto. La credencial de elector es prácticamente inservible en el extranjero. El documento que más utilizan los paisanos es la matrícula consular, además de los documentos de identificación de Estados Unidos, como las licencias que otorgan en ciertos condados o municipios. Y bueno, este es el segundo avance, porque tenemos participaciones promedio entre 40,000 y 150,000 mexicanos desde el exterior, cuando tenemos más de 30 millones de migrantes. Entonces es mínimo y muy costoso. Y la tercera, Meme, que es el punto que ha despertado mayor debate, es la austeridad en el Instituto Nacional Electoral, que es el más caro de Latinoamérica. Para tomar esta decisión, consideramos estudios del propio INE, te lo voy a mandar a través de la producción, si me permites. Es un estudio del INE del sexenio, así lo dividen ellos, no es porque sea electoral, 2011-2017, y ellos ahí señalan que tienen un gravísimo problema con las rentas, que gastan cientos de millones de pesos al año en rentar inmuebles y que es insostenible porque no tienen oficinas propias. Entonces, lo que establecimos en el plan B es que los módulos de credencialización tengan que estar
ubicados preferentemente, no es obligatorio, preferentemente en bienes de dominio público. Ciro Murayama ha sobresimplificado esto y quiere interpretarlo únicamente como edificios de gobierno, pero le falta conocimiento jurídico. En la materia de bienes es una de las primeras que se toman en derecho civil. Y los bienes de dominio público son aquellos que pertenecen al Estado mexicano en todas sus acepciones, a los municipios, al Estado, a la Federación, a los órganos autónomos, a los 3 poderes de la Unión. Entonces se podrían colocar los módulos en universidades, en bibliotecas, en parques. Creo que hay una gran oportunidad en las prepas porque la mayor masa de mexicanos que están próximos a convertirse en ciudadanos está ahí, entre quienes tienen 15, 16, 17 años, y un porcentaje importante de estos muchachos pues, están en las preparatorias. Pero ellos prefieren seguir gastando en rentas muy, muy costosas. La otra parte es no pagarle salarios a servidores públicos que no trabajan de manera permanente. Tienes una estructura enorme en todo el país con vocales en los 300 distritos y vocales en las 32 entidades. Hay 1,500 vocales distritales que tienen pues salarios cercanos a 100,000 pesos y los vocales locales tienen salarios superiores al presidente de la República y tienes vocales en cada entidad federativa. Entonces, la gran pregunta que tenemos es, ¿qué hace un vocal de organización o qué hace un vocal de capacitación cuando no hay proceso electoral? ¿Qué está haciendo ahorita el vocal de organización en el Distrito 1 de Guerrero? ¿Qué está organizando? ¿Y qué hace el vocal de organización en el Distrito 2 de Veracruz? ¿A quién está capacitando? El INE ha publicado fotografías de capacitaciones que se están dando en el Estado de México y en Coahuila. Pero eso no hace más que darnos la razón, porque lo que nosotros estamos diciendo es que esos servidores públicos, que son muy costosos, pueden funcionar durante los procesos electorales, pero mientras no hay proceso, que son más de 2 años, pues omitir esas plazas para poder generar ahorros. Eso es en grandes rasgos. Y en el momento procesal en que nos encontramos, pues es un avance del 99.99%. Falta la discusión de un artículo en el Senado sobre las candidaturas comunes. Y después de que sea aprobado, pues entonces se enviará al Ejecutivo para promulgación y publicación. Y pasaremos a una etapa judicial en la que ya la Suprema Corte va a determinar qué pasa con nuestro plan BMM. Esa es la explicación. Creo que es un muy buen panorama para entender cómo andan las cosas por ahí con el plan B. Pero, ¿qué opinas que un juez el día de hoy da un amparo, es el primer amparo, particularmente en contra de la Ley General de Comunicación Social, que forma parte de los cambios que tengo entendido que son los que promueven desde Presidencia? Es el juez Germán Cruz Silva, juez segundo del distrito en materia administrativa, que admite el primer amparo en contra de la Ley General de Comunicación Social, que está integrando al plan B de la reforma electoral, que establece, corrígeme si me equivoco, que los estados y municipios pueden dedicar hasta el 0.1% de su presupuesto anual con su programa de comunicación. A pesar de haber admitido el trámite, todavía no se suspende, solamente se admite el amparo. ¿Nos debemos de preocupar? ¿Crees que esto avance o que le pegue realmente al plan B? Bueno, ahí la intención de Lorenzo y de Ciro fue provocar que la ciudadanía presentara amparos. Algunos de ellos pues seguramente lo harán de buena fe, pero también sorprender a los jueces federales. La Suprema Corte determinó desde 2011 que el amparo es notoriamente improcedente en materia electoral. O sea, deberían de batear todos los amparos que reciben. Si un juez desacata, o sea, no obedece la jurisprudencia del órgano superior, que es la Suprema Corte, incurre en una responsabilidad administrativa y también incurre en un delito contra la administración de justicia. Entonces vamos a solicitar, vamos a checar la lista de acuerdos de esta admisión y si es necesario vamos a presentar queja en el Consejo de la Judicatura Federal en contra de este juez, porque ningún juez podría admitir amparos en contra de la reforma electoral. Deben de atenerse a lo que ya resolvió la Corte en 2011. ¿Qué es lo que le da miedo a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama del plan B? ¿Qué es lo que no gusta? Pues primero,
Primero, que todos sus cuates que están en la burocracia dorada se van a quedar sin chamba. Lo que dijo Pablo Gómez, de estos 400 servidores públicos que ganan más que el presidente, hay muchos otros que tienen salarios muy próximos, o sea, los vocales distritales tienen salarios superiores a los de los diputados federales, por ejemplo, y hay 1,500 vocales distritales. Y además hay cerca de 160 vocales locales, que son los estatales, digamos. Y los puestos que se recorten a nivel general por la fusión de áreas, por ejemplo, capacitación y organización tendrían que estar funcionando como una sola rama, digamos, del INE. Entonces, en esa fusión habrá plazas que se tendrán que descartar. Por alguna extraña razón también, el INE tiene dos direcciones jurídicas, una que ve litigios y otra que ve contratos. En cualquier empresa o en cualquier dependencia del sector público funcionan bajo una sola dirección. La propia consejera Favela, en la sesión en la que ellos estudiaron el contenido del Plan B, pues dijo que sí era posible que estas dos áreas trabajaran de manera conjunta. Y la consejera Humphrey dijo que capacitación y organización representan el 40% de la carga del INE. Eso nos da la razón. Primero, en cuanto a la temporalidad, y segundo, en que tendrían que funcionar unidas para poder avanzar. Entonces, lo que les preocupa es que toda esa estructura que durante años han incrustado en el instituto desde los tiempos de Woldenberg, pues está muy endeble, porque con el Plan B se tendrían que jubilar. También van a perder sus fideicomisos dorados. Si me permites, también te voy a mandar un fragmento de una sesión en la que Ciro Murayama acepta que el INE recibe recursos por parte de los bancos por las consultas que hacen con nuestros datos personales que están contenidos en la credencial del lector. Y que eso lo depositan en un fideicomiso para comprar tecnología, computadoras y demás en el O sea, hacen dinero con nuestros datos personales. Ajá, ahí Eurípides y Mario lo que le decían es que los estaba vendiendo y él dice, no, pues no se venden porque nada más se hacen la consulta y nos pagan por la consulta. No. En realidad los están rentando porque la definición de arrendamiento es permitir el uso y goce temporal de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero. Entonces, así sea durante unos segundos, a cambio de un pago, no sé, $1, lo que sea. Por cada consulta que están haciendo, momentáneamente le están permitiendo al banco utilizar nuestros datos. Entonces ahí también hay una vertiente. Y todo esto cierra con el hallazgo del contralor del INE, que acaba de suspender al titular de la Dirección de Obras por corrupción en un contrato para construir la sede en el estado de Nuevo León. Es un contrato por 180 millones de pesos para construir un edificio. Ajá. Y ahí, bueno, pues lo que encontró el contralor es que el titular de obras le permitió a uno de los concursantes, porque se hizo una licitación, que pudiera mejorar las condiciones y los documentos que había ingresado para participar en la licitación. Y esto evidentemente pues indica un favoritismo, que es un indicio muy fuerte de corrupción, y también deja en desventaja a los demás competidores. Entonces el contralor determinó suspender a este director de obras, pero parece que están en el año de Hidalgo. A 60 días de irse, pues siguen licitando y siguen concursando y siguen celebrando contratos multimillonarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Justo ahorita mencionabas lo de los vocales. También el Plan B lo que hace es hacer muchos movimientos con las estructuras locales que tiene el INE. Hace no mucho escuchaba que Lorenzo Córdoba aplicaba, yo lo tomé como un berrinche, de decir, 6,000 personas se van a quedar sin empleo por culpa del Plan B. Esos 6,000 personas, y aplicó la de, estamos en tiempos de pandemia, pospandemia, se van a quedar sin trabajo, el gobierno los va a correr y demás. Tú solamente me mencionaste un círculo dorado de privilegiados que ganan bastante bien. Lorenzo Córdoba está hablando de 6,000 personas que están en estructuras mucho más bajas, o sea, que son los que hacen la talachita, los que van y tocan las puertas. O sea, se refería a eso. ¿Es cierto que se puede llegar a correr a 6,000 personas? Bueno, a los trabajadores de los módulos no tendrían por qué preocuparse. De hecho, es importante señalar que ellos tienen una brecha de 40-1 respecto al salario de los consejeros. Y eso pues es ofensivo en cualquier
empresa, es ofensivo en cualquier dependencia de gobierno. Por ejemplo, los tabuladores en la Cámara de los asesores, el asesor que menos gana tiene una brecha de 6-1 respecto del salario de un diputado, que es amplia, pero no es escandalosa. Y aquí estás hablando de una brecha de 40-1, porque los consejeros pueden estar ganando 250,000 pesos al mes y el trabajador del módulo puede estar ganando 6,000. Y muchos de ellos están por honorarios, sin derechos sociales. Lo que ocurre es que el INE se gasta 800 millones en la renta de esos módulos. Lo que nosotros decimos es que se muden a estas oficinas o espacios públicos y que esos recursos que se van a ahorrar puedan destinarlos en pagarle mejor al personal que está en estos módulos. La reducción entonces vendría en esta burocracia dorada, distrital, local, la burocracia dorada también de estas áreas que se van a fusionar. Entonces yo calcularía cerca de 1,200 vocales distritales, pueden ser unos 50 o 60 vocales locales, pueden ser cerca de otros 500 trabajadores por la fusión de las áreas, estarías hablando de cerca de 2,000, que era una cifra inicial que había dado Ciro. Y después, al momento en el que nosotros compactamos el calendario electoral, reducimos también el tiempo de capacitación. Y esto puede implicar que en proceso electoral contraten a menos capacitadores o supervisores, pero van a ser lo suficientes para que la ciudadanía pueda comprender la labor que tiene que realizar el día de la jornada. Ahora, el INE se niega a adoptar sistemas de tecnología. El Tribunal Electoral tiene una escuela judicial electoral que funciona a la perfección, un sistema similar al que usan muchas universidades del mundo, como ejemplo Canvas, ¿no? Para poder hacer tareas y reportar trabajos y tener ahí los videos permanentemente. En los canales de YouTube, pues no hay en realidad videos educativos sobre cómo debe funcionar una mesa directiva de casilla. O sea, todo esto se podría migrar para que en ciertas zonas, sobre todo urbanas, con ciertos perfiles académicos que tengan también ciertas condiciones socioeconómicas y de penetración de Internet, la capacitación pueda darse a través de vías electrónicas y no necesariamente presencial, y dejar eso para zonas suburbanas, rurales, sin penetración de Internet y personas adultas mayores. Pero el INE se niega a adoptar sistemas de tecnología y esto implica pues un gasto importante. Hay otra área que sufriría reducciones y es la encargada de realizar mapas, la cartografía. Okay. Desde mi perspectiva, este trabajo se puede realizar cada 2 años y medio. Se puede celebrar un convenio, por ejemplo, con el INEGI y hacerlo de manera conjunta. No es necesario tener a alguien que todo el año esté dibujando el mapa del distrito. Eso se actualiza cada proceso electoral federal. Son algunos de los ejemplos. Pero yo creo que es una exageración 6,000. Yo estaría hablando más bien de entre 2,000 y 3,000 y la mayor parte de ellos pertenecientes a la burocracia dorada. O sea, es gente que gana mucho más de lo que gana, o sea, no estamos hablando de empleados que ganan menos. Esa es la parte que quiero que quede súper clara, porque es el argumento que está usando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como para decir, quieren correr a la gente que de por sí gana mal. No toca a los trabajadores de base, sí toca a los que integran esta burocracia dorada. Y además, pues nuestra solidaridad con los trabajadores de los módulos. No es justo que ganen tampoco en relación a sus jefes, a los consejeros. Claro, ni tampoco los capacitadores electorales. Ellos ganan una madre, perdón que lo diga así, pero ganan muy poco comparado con lo que gana un Lorenzo Córdoba o un Ciro Murayama, que están sentados sin hacer mucho más que destruir un poco la democracia de este país. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le molesta el plan B a los políticos? A los del PRI, a los del PAN, a los del PRD. ¿Cuál es la molestia de ellos? Bueno, yo he visto a varios alcaldes y legisladores. El Congreso de Jalisco también aprobó presentar una controversia constitucional por este tema de la ley de comunicación que restringe el gasto en esta materia. A mí me parece que es congruente con el principio de austeridad y yo creo que hay altas probabilidades de que la Corte confirme la constitucionalidad. Sobre todo porque las remuneraciones y los gastos que se consideran superfluos, pues sí se pueden ajustar. A lo mejor la Corte nos dice tienes que dejar un umbral, no puedes hacerlo tan fijo, pero es un tema de diálogo que va a haber con el Tribunal Constitucional.
Les molesta también que la ciudadanía tenga acceso a la información y que los servidores públicos tengan libertad de expresión. Si me permites, también te voy a mandar la sentencia de la Sala Regional Especializada sobre el evento de Coahuila, en el que pues, estuvimos varios legisladores, dirigentes del movimiento y demás, y a todos nos dictaron medidas cautelares. Finalmente el tribunal dijo que no existían actos anticipados de campaña y que no hay ningún problema si un servidor público en domingo asiste a un evento de organización del partido en el que milita. Y ahora con la ley de comunicación, bueno, pues se permitiría un poco más de libertad de expresión de los servidores públicos, pero sobre todo información para la ciudadanía. Después en la parte estructural, pues ellos quieren proteger igualmente a esta burocracia dorada. Yo veo la oposición muy temerosa de un voto masivo desde el extranjero. Incluso algunos legisladores de Morena, y lo voy a decir abiertamente porque además lo comenté desde tribuna, el senador Monreal, pues fue el que encabezó la desarticulación del voto electrónico desde el extranjero. O sea, inicialmente nosotros habíamos aprobado no solamente que pudieran votar con matrícula consular, sino que además pudieran hacerlo por vía electrónica. Se quita la parte de la vía electrónica y eso pues tiene cierta lógica. El senador proviene de Zacatecas, un estado expulsor, en el que seguramente muchos de los migrantes pues, no estarán muy de acuerdo con cómo se ha gobernado el estado en los últimos 20 años por él y por su familia. Entonces, bueno, se elimina esa parte, sigue la permisión para que se vote con matrícula. La oposición dice que esto puede ser utilizado como una herramienta política por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que Marcelo Ebrard va a dar la instrucción para que los cónsules hagan tal o cual cosa. Pues olvidan que uno de los servicios profesionales más sólidos, y yo diría hasta cierto punto neoliberales, pues es el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque son representantes del país, no de un partido, pero además es una escuela que tiene muchísimos años y seguramente han trabajado para 2, 3 o 4 administraciones de todos los partidos. Entonces yo diría, la mayor parte de los cónsules no son afines al movimiento y esto es porque es un desarrollo de carrera, no un servicio profesional de carrera como existe en otras instituciones. Entonces no habría un uso político de este aspecto. Y yo creo que hasta este momento son las principales objeciones. Dicen que por llevar los módulos del INE a bienes de dominio público están en riesgo los datos. Nuestra respuesta es que nuestros datos ya se le rentan a los bancos, pero que además no es como que vayan a poner el módulo en la oficina del presidente municipal o del gobernador, sino en las unidades administrativas, donde la gente va y paga agua, luz, teléfono, predial, contrata todo tipo de servicios, junta de reclutamiento para el servicio militar, etcétera. Entonces, por ahí va el plan B. Rescata el principio de austeridad y el impulso al voto migrante. 2 puntos antes de irte, te agradezco muchísimo. Uno, justo lo que acabas de mencionar, preguntarte sobre el tema de la renta de nuestros datos personales. Ahí que amerita, hay personas que me están comentando, oye, Memes, estoy enojada por eso, no puedo demandar, o sea, son mis datos personales. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Hay alguna demanda que proceda? Porque es más, preguntarte, a raíz de que ustedes mencionan esto, ¿se ha manifestado este Instituto de Protección de Datos Personales? ¿Alguien ha dicho algo al respecto? Que tampoco es la primera vez que el INE vende nuestros datos personales, pero verlo y que aparte estén en renta y todo esto, pues se me hace una cosa que ya debería de haber estallado el instituto que defiende supuestamente nuestros derechos de privacidad. Sí, además cuando el propio consejero Murayama lo acepta frente a todos en la sesión del Consejo General. Te voy a mandar ahorita el fragmento del video, dura 15 segundos. Mira, que yo sepa, el INAI no ha iniciado ningún procedimiento. Hemos estado consultando con colegas que son especialistas en materia de transparencia. Algunos nos han comentado que es probable que desde los contratos que celebras de apertura de cuenta con los bancos, donde dejas tu credencial, les estés otorgando el derecho a que ellos consulten en una base de datos informática, pero eso es una cosa diferente a que cobren desde el INE por esa consulta. Ajá, a lo mejor tú sí le permites. Consulten, ¿no? Sí, tú le estás dando el permiso al banco, seguramente en el contrato viene, pero yo la verdad es que nunca he leído con detalle un contrato de apertura de cuenta. Pero la otra muy diferente es que el INE esté cobrando estos recursos
sí amerita una queja ante la Contraloría del INE. Yo veo un compromiso del Contralor y sí lo vamos a hacer, solamente que nos estamos auxiliando con especialistas en transparencia y protección de datos para realizarlo de manera adecuada. Y el otro punto, pues es que, como ustedes saben, el régimen neoliberal pues, nos dejó muchos feudos en los órganos autónomos, donde hay virreyes y señores feudales que se protegen entre ellos, sus privilegios. Tan es así que estos institutos pues también han presentado controversias y recursos legales en temas que ni siquiera les competen, ¿no? Entonces no tenemos muchas esperanzas en cómo funciona el Instituto de Transparencia. Yo te diría que más bien estaríamos centrados en la queja ante el órgano interno de control medio. Mi querido Hamlet, en tu perspectiva, ¿crees que el plan B pase? Porque vaya, leía un comentario justamente del senador Monreal diciendo que ahora sí ya como que solamente va a ser la modificación de lo del la famosa cláusula de vida eterna que se le llamó, pero que no se va a modificar nada más. Y me preocupa mucho el voto al extranjero, ¿no? Porque mucha gente, el proceso de votar en el extranjero es tedioso, no les dan las credenciales, no llegan, es un proceso que a veces, más bien no a veces, nunca se les informa este proceso, entonces hay mucha gente que quiere votar y que no puede hacerlo. Y eso que mencionabas, ¿no? De que ahora los políticos dicen que a través de los cónsules van a... Lo último en lo que un paisano va a creer es lo que le diga un cónsul. Lo último, o sea, antes que o sea, el cónsul imagínate esta escena, ¿no? El cónsul nunca los atiende, nunca está, y una vez sale y dice, ¿sabes qué? Ahora todos a votar por este. O sea, no hay manera humana en que un paisano le diga, sí, claro, ahí voy, lo que tú digas. No va a pasar. Eso está evidenciando, perdón este paréntesis, la ignorancia que existe de lo que pasa en Estados Unidos. Pero me preocupa todavía el voto migrante. ¿Crees que con las modificaciones que se hicieron, aún así podamos garantizar un voto seguro para los paisanos? Bueno, pues es importante cerrar filas en ese aspecto. Mira, sería inconstitucional que el senador Monreal o los integrantes de las diferentes bancadas quisieran modificar algo distinto a esta cláusula. Okay. ¿Por qué? Porque las otras porciones ya fueron aprobadas en la Cámara y en el Senado. No hay una tercera ronda de aprobación, eso simplemente ya fue votado de manera favorable en ambas. Lo que sí nos modificaron en el rebote fue lo que te comento del voto electrónico. O sea, nosotros queríamos un combo completo para nuestros paisanos. Queríamos acción afirmativa para que los partidos postularan migrantes, eso es representación. Queríamos voto con matrícula consular y no solamente con INE, porque ahí hay un cuello de botella porque no los credencializan y además la credencial allá no les sirve de nada y la matrícula sí. Y queríamos además, bueno, ¿qué te dije? Y voto electrónico. Representación en acciones afirmativas, voto con matrícula consular y voto a través de dispositivo electrónico. Nos quitaron el voto a través de dispositivo electrónico, pero sí sigue el de las acciones afirmativas y sigue el voto con matrícula consular. La oposición va a impugnar, van a decir que es riesgoso porque entonces el instituto no tendría el monopolio del listado nominal, porque entonces habría dos bases de datos, una de la credencial del elector y otra de las matrículas. Ellos se refieren sí a la línea para votar, pero sobre todo a que a través de los consulados se podría empadronar a muchísima gente sin que ellos tengan el control, a través precisamente de la emisión de las matrículas, lo cual yo creo que es justo porque viven otra realidad nuestros paisanos en Estados Unidos, pero nosotros no vamos a dejar de insistir en que se permita el voto masivo desde el exterior, es un compromiso de Morena. Hamlet, última pregunta. Este plan B ya no aplica para las elecciones del Estado de México y Coahuila, ¿cierto? Sí, bueno, mira, hay una teoría, digamos, jurídica del principio pro homine, principio pro persona, que señala que tú tienes que aplicar la norma que sea más benéfica y más amplia. En ese sentido, desde mi perspectiva, debería en las elecciones del Estado de México y de Coahuila permitirse, conforme a la ley de comunicación, pues una mayor libertad de expresión de los servidores públicos.
pero es probable que los tribunales inapliquen esas disposiciones porque fueron dictadas después del umbral de los 90 días antes del inicio del proceso electoral. Ahí es una cuestión de temporalidad. Pero la mira está en el 2024, que lo podamos aplicar plenamente. Y yo espero que logremos pasar la aduana de la Corte. Se necesitan votos de 8 de los 11 ministras y ministros de la Corte para echar abajo una reforma a la legislación. Entonces, tengo esperanzas en que va a caminar bien, bebé. Pues mi querido Hamlet, es un gusto como siempre tenerte en este espacio. Espero esos videos que vale la pena mencionarlos y ya sabes que como siempre estamos aquí para darle difusión a estos temas tan importantes. Yo te agradezco muchísimo la entrevista. Muchas gracias. Si me permites un último comentario. Claro que sí. Tenemos borrador de la convocatoria para consejeros electorales. Ah, esa es Quisiera buena. Es probable que se vote el jueves. Okay. Pero pues quisiera darte algunas fechas clave porque además tu programa es muy, muy visto. Invitarlos a que participen en este proceso. Los requisitos son muy básicos, está en el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ciudadano mexicano, 30 años de edad, título profesional con 5 años de antigüedad, residencia efectiva en México de 2 años, no ser legislador, secretario, fiscal, no haber sido candidato en los últimos 4 años, no ser dirigente partidista. Y el registro va a estar abierto hasta el 23 de febrero a través de la plataforma de la Cámara. Después hay 4 fases de evaluación. La primera es revisión de requisitos formales que te comenté, que se va a realizar el 28 de febrero. Y se va a emitir una lista de quienes los cumplieron, porque esos van a ser los que tengan derecho a la segunda fase, que es un examen escrito, que se va a realizar el 7 de marzo a las 11 de la mañana en la Cámara. Ese examen va a tener 4 materias: Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derechos Humanos y Política y Gobierno. Los resultados se dan al día siguiente, hay espacio para observaciones. De media tabla hacia arriba en este examen escrito pasan a la tercera fase, que es la evaluación de su currículum, un ensayo de 10 páginas y una exposición de motivos de por qué quieren pertenecer al INE. Esta evaluación se realiza entre el 11 y el 14 de marzo. Los mejores 100 pasan a la semifinal, que es del 17 al 22 de marzo, que es la etapa de entrevistas. Y las 20 mejores entrevistas pasan a las quintetas finales, una por cada uno de los 4 cargos. Y la idea es que podamos celebrar el sorteo en la Cámara a más tardar el 31 de marzo, y si no, se realiza el sorteo en el Senado de la República. Todo esto si no se alcanza la votación de 2/3 partes. Es un proceso que privilegia los conocimientos en la materia y pues invitar a todos los interesadas e interesados a que participen. Se garantiza paridad. Yo calculo que pueden ser por lo menos 2 espacios para mujeres. Entonces será importante que concursen. Oye, gran mensaje, que bueno que me recordaste el tema. Espero que la gente participe. Aquí yo sé que habrá alguien que pueda cumplir con los requisitos y qué maravilla que sea del pueblo. O sea, que alguien del pueblo, al menos un ciudadano, llegue a este lugar que siempre ha estado sorteado entre políticos del PRI, entre políticos del PAN, entre políticos del PRD, que se lo han sorteado, que es un sistema de cuotas. Y ojalá eso empiece a cambiar, aunque sea ya con una legislatura de Morena, ¿no? Entonces, mi querido Hamlet, muchísimas gracias por la información. Oye, ayúdame diciéndole a la gente dónde te pueden seguir, por favor. Muchas gracias. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer, todas las demás redes sociales Hamlet Almaguer. Les vamos a estar informando del proceso de renovación de los 4 asientos en el Consejo General del INE. Muy buenas noches a toda la audiencia. Cuídate mucho y volvemos a hablar de ese tema cuando ya haya cerrado la convocatoria, ¿te parece? Va, ahorita te mando el video de Ciro. Bien, entonces, cuídate mucho, mi querido Hamlet, un abrazo. Igual. Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube.
darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo. El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.